Déjeme decirle que antes que una persona entra en cautiverio, sin duda ha estado en desobediencia. Nadie que está hoy cautivo llegó ahí como por arte de magia. Busque el historial, estuvo en desobediencia. Cuando una persona está en desobediencia, no tiene más remedio que ir camino al cautiverio. Cuando una persona está atada por cualquier influencia, primero desobedeció. Desobedeció en alguna forma los preceptos y conceptos bíblicos de Dios. Hay cosas que Dios no va a tolerar. Y hay cosas que Dios ya estableció. Así como Él dijo, sea la luz y fue la luz, así hay cosas establecidas en su palabra que si usted va por encima de ella, mi hermano o mi hermana, sépase que le llega su hora. Cuando una persona está atada o cautiva, si usted tiene a alguien en su casa, en su trabajo, en sus contornos, atado o cautivo, endemoniado, enjaulado emocionalmente. Una persona enjaulada emocionalmente es una persona que un día está en el cielo y otro día está en el infierno. No tiene estabilidad emocional, está en una cárcel espiritual y emocional. Cuando una persona está en esa situación, no fue porque fue una palomita blanca. Si usted busca el historial, algo hizo. Algo que lo llevó a ese lugar. Y miren lo que dice el Señor en Ezequiel capítulo 12, verso 25. En medio del cautiverio, Dios le dijo así a su pueblo Israel. Ezequiel 12, 25. Porque yo, el Señor, hablaré y lo que diga se cumplirá sin retraso. Porque yo, el Señor, hablaré y lo que diga se cumplirá sin retraso. Si lo que Dios te dijo a ti no se está cumpliendo, simple y sencillamente no fue Dios que habló. Porque si hay algo que Dios hace en su palabra, es que habla. Y dijo Dios a Moisés, y habló Dios a David, y dijo Dios a Abraham, y habló Dios a Isaac. Si usted lee las escrituras desde que comienza el Génesis a hablar, lo primero que dice es, y dijo Dios. Porque a Dios le gusta hablar. Pero a Dios le gusta hablar con gente que lo quiere escuchar. Porque si no lo escuchamos, nos llama pueblos rebeldes, como le decía al pueblo de Israel. Porque yo, el Señor, hablaré y lo que digas se cumplirá sin retraso. El Señor le mandó a decir unas cuantas cositas a la casa Betel. Todavía Dios habla. Y Dios habla por su palabra. Dios habla en visiones. Dios habla a sus líderes escogidos. Dios habla en sueños. Dios habla cuando usted se arrodilla. No es la conciencia que le está hablando, es el Espíritu Santo. Dios te habla cuando vas camino a donde no tienes que ir y te dice devuélvete. Pero esa parte de Dios a la gente no le gusta escucharla. A la gente le gusta solamente que Dios le pase la mano. Y la palabra dice que al que Dios ama, Dios corrige. A mí me gusta que Dios me corrija. No hay cosa más linda que cuando el Espíritu Santo nos corrige, porque Él es el pastor de esta casa, si usted no lo sabía. Y cuando el Espíritu Santo nos corrige, no tenemos más remedio que rendirnos. Pero cuando Dios te habla, por el Urim, por el Tumim, por la palabra, por el Antiguo Testamento, por el Nuevo, por la pastora, por el líder de célula, por el líder de discipulado, te habla por el líder de adoración, te habla hasta por tus hijos y tú no quieres escuchar.
Dios deja de hablarte. Hasta que un día decimos, Señor, ya tú no me hablas, tú no me amas. Estoy como entre los dos testamentos. 400 años de silencio, no te siento, no dices nada en mi vida. Pero si Dios te habló de todas formas. Pero algunos de nosotros optamos por hacer creer que Dios no nos habla. No, yo les voy a decir una cosa. En esta audiencia no le puedo asegurar que no hay una sola persona que Dios no le haya hablado. De que nosotros no queramos escuchar, ya eso es otra cosa. Porque yo el Señor hablaré. Y no solamente hablaré, sino que lo que yo digo se va a cumplir. Esta es una iglesia que ha aprendido que lo que Dios nos ha dicho se cumple. Se cumple. Se cumple. Cuando nosotros hemos estado vagando por el desierto, Dios ha suplido maná, ha suplido agua, ha suplido codornices. Pero creo que era el viernes, le decía a la audiencia que estaba aquí, que Dios a nosotros no nos da ciertas cosas porque pedimos egoístamente. Mientras usted pida por usted, mientras usted pida por usted, dice la palabra por ahí, en varios lugares, bendecid a los que os maldicen. ¿A quién usted va a bendecir? Usted se puede bendecir a usted mismo. Iglesia Cristiana Betel, ¿te puedes bendecir a ti mismo? Tú tienes que bendecir a otros y cuando tú bendices a otros, la bendición regresa a ti. Cuando tú pides por otro, la bendición viene para ti. Si tú pides por tu esposo, la bendición viene para ti. Porque un esposo bueno, eres tú que lo va a disfrutar. Si tú pides por una esposa, esposo de Dios, si tú pides por tu esposa, por tu señora, porque sea lo mejor, ¿quién es que la va a disfrutar? ¿Es el vecino o eres tú? Cuando usted tiene este pensamiento, quizás usted cree que Dios habla, pero también Dios conoce nuestros pensamientos. Es el único ser supremo que conoce nuestro pensamiento. Dios. Cuando de momento tú sientes que tú piensas, esta mujer de la... pip. Quizás no lo dices, pero lo pensaste. Tú piensas que Dios no penetró a ese corazón. Cuando una persona piensa, este hombre del demonio, se está llamando a sí misma demonio. Porque ese hombre es tuyo, entonces tú estás diciendo que el hombre es del demonio. Dios habla. Claro que Dios habla. Todavía en este tiempo Dios habla. Y el que no lo crea, usted hoy va a tener evidencia de que Dios habla. Jeremías no quería hablarle al pueblo lo que Dios le estaba diciendo, porque venía un tiempo de cautiverio. Cuando usted se encuentra con una persona que usted sabe que va camino al cautiverio, no quiere escucharlo. Ninguna persona quiere escuchar un consejo cuando creen que están bien y que van bien. Es que yo no sé de dónde tú estás sacando eso. Eso es imposible que me pase eso a mí. Yo tengo mucha experiencia en esto, muchacho. Yo tengo muchos años en esto. ¿Cómo va a ser que tú ahora me vas a decir a mí? Me vas a decir a mí, a mí. Si yo soy la excelencia de este asunto que estamos tratando, ¿cómo tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú tienes un consejo de parte de Dios para mí? Es que Dios a ti te habla y a mí no. Y comenzamos a cuestionar a Dios que por qué nos habla de cierta forma y por qué nos dice ciertas cosas. No hay un momento más especial en la vida del creyente, de la vida del hombre y la mujer de Dios, que Dios hablarnos. Ese es uno de los momentos más especiales cuando usted siente y sabe que fue Dios que le habló. Le voy a decir una cosa. Si usted se enoja, ¿Dios va a seguir hablando? Entonces usted va a tener un doble problema. Seguir escuchando a Dios
y entonces seguir escuchándolo enojado. Porque cuando estamos enojados nos ponemos sordos, tercos, mudos, cuando estamos enojados. Entonces es mejor que Dios nos hable y que nosotros digamos, sí, Señor, aquí está tu pueblo escucha, tu pueblo está dispuesto a escuchar lo que tú tienes que decirnos. Y en este tiempo de recogimiento espiritual, estamos hoy en el día 11, hasta el jueves estamos en estos 15 días, hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, sin intermediarios, sin Pedro, sin Juan y sin María. Dios y yo. Y algunos, Dios nos ha dicho unas cositas que no nos gustan mucho. Y el Señor me las está revelando. Porque Dios nos ama. Y si Dios quiere enderezarnos en el propósito de Él para nuestras vidas, Él lo va a hacer. Y siempre yo digo que Él lo hace, Él nos atrae con cuerdas de amor, mi hermano. Pero si usted no quiere las cuerdas de amor, Él lo va a traer de otra forma. Pero lo trae porque lo trae. Porque Dios tiene un propósito con usted. Y se va a cumplir. El propósito de Dios siempre se va a cumplir con nosotros. Y no importa que usted en el momento de hoy tenga otra cosa más importante que a Dios en su vida. Le puedo asegurar que Dios va a aniquilar esa otra cosa. Todos esos dioses y baales que tenemos modernos, Dios lo quita. Dios lo destruye. Cuidado, cuide a su marido, si usted lo quiere mucho. Y si lo quiere más que a Dios, cuídelo más. Cúbralo. Y no va a ser con la sangre de Cristo, porque si lo quiere más que a Dios, Cristo no va a estar ahí cubriendo nada. Todos esos diosites y todas esas aceras, baales, se derrumban, se caen. Se caen, mi hermano. Todo eso se cae. Porque Dios, cuando tiene un propósito con el hombre, lo cumple. Si no, vaya y camine las escrituras para que usted vea. Uno adulteró, suicidó, robó. Y cuando Dios terminó con él, que cumplió su propósito con él, entonces dijo, Dios, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo? Y Jeremías habló en un tiempo donde había cautiverio. Casi todos los profetas profetizaron en una época donde había cautiverio. Entonces, para los líderes de la casa que les gusta profetizar, los profetas del Antiguo Testamento, estoy hablando en el Antiguo Pacto, porque los profetas del Nuevo Testamento son gente que establece el reino. Pero si usted es de los profetas que le gusta profetizar fuego, ira, usted todavía se quedó en el Antiguo Testamento, porque toda la ira de Dios, dice la palabra de Dios, que toda la ira de Dios recayó sobre Jesús. Toda. Dios no está ahí con una airado, buscando. Por eso le digo que a Dios no le impresiona su pecado. Porque si Él nos ve conforme a nuestros pecados, toditos caemos cortos. Él nos ve conforme a lo que Jesús hizo por nosotros. Gracias a Dios que es así. Que Él no nos ve conforme a nuestras fallas, porque somos falibles. Fallamos todos los días. Pero por eso es que entendemos que esto no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de lo que Él completó por nosotros. Lo único que yo tengo que hacer es creer en la sangre del Cordero y en lo que Él hizo por mí. Si yo me pongo a creerme la última Coca-Cola del desierto y a creerme que yo soy el más fiel, el más bueno, la más excelente, la que más ora, la que más ayuna, y eso es lo que me va a llevar a mí al cielo, I got news for you. Cuando te midan, vas a quedar corto. Aunque ayunes los 365 días del año. Aunque te quedes las 24 horas completas orando que el reloj ahí, le toca, ¿a quién le toca? ¿A la hermana Josefa? No, déjame orar con Josefa. Aquí le toca a Elsie, déjame orar con Elsie. Y usted está ahí las 24 horas y ahí en la presencia del Señor no duerme, no come, nada. Eso se llama obras. Y las obras no impresionan a Dios.
Lo único que impresiona a Dios es la sangre del Cordero, que tú te la apliques y digas, yo aplico la sangre del Cordero a mi vida para ser hallada justa delante de Él. Pero cuando una persona le dice a usted que la ira de Dios viene sobre usted porque está en cautiverio, usted que sabe, yo no sé qué más ira usted puede tener que estar en cautiverio. Porque dice la palabra del Señor que el que no está libre, el que no cree ya ha sido condenado. O sea, yo no sé qué más condenación puede querer una persona. El que no cree en Jesucristo, ya, no es que va a ser condenado, ya ha sido condenado. Porque esto se trata del hoy de Dios. Esto no es mañana. Hay gente que dice, bueno, mañana yo me voy a consagrar, mañana yo voy a lograr ciertas cosas, después que yo goce un poquito en los nightclubs, y en aquello, y en los amigos, y qué sé yo qué, yo voy a servirle a Dios. ¿Ustedes saben cuánta gente hay en el panteón que pensaron así? Y el Señor le dijo un día, necio, ¿no sabes que hoy vengo por tu alma? Porque su vida le pertenece a Dios. Él te la da cuando Él quiere y Él la toma cuando Él quiere. Porque Él es Dios soberano. Entonces, si estamos prestados, cada día que usted se levanta, dígale, Señor, gracias por prestarme otro día más. Ahora, el día que usted pueda crear a una persona y sea el creador, entonces usted puede decir, bueno, pero mientras tanto, mientras usted llegue allá, algunos creen que van para allá, algunos creen que van a ser dioses. Mientras usted llegue allá, mientras usted vaya caminando para allá, asegúrese que usted siempre va a ser la criatura y que es cuando Dios diga, como Dios diga y en el momento que Él diga. Amén. Nosotros hacemos planes, tenemos ideas de cómo queremos lograr las cosas según lo que Dios pone en nosotros. Pero todo es de Él y para Él. Todo es de Dios. Todo le pertenece a Él. Los momentos más difíciles de su vida le pertenecen a Él. Cuando usted se pone gruñón, eso también le pertenece a Él. Cuando sus emociones quieren derrotarlo, eso es de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que en mis debilidades Él se glorifica. En mis debilidades yo sé que Mercedes está necia hoy. Y entonces Dios dice, déjame hacer algo con esta muchachita porque me va a volver loco aquí en el cielo. Entonces Dios hace algo conmigo en ese día. Y pone las cosas en orden, mis emociones que a veces andan por todo, volando por Marte. Vuelve y la trae otra vez a la tierra. Mercedes, regresa. Enfócate. Enfócate en lo que tienes que hacer. Olvídate de lo que está pasando a tu alrededor y enfócate en mí. Enfócate en mí, porque en el momento que usted se desenfoca, usted comienza a ver todas las cosas que vienen en su contra y comienza a ver los demonios y comienza a ver gente con cacho y comienza a ver maldad y comienza a ver los ojos de la gente se le ponen grandes y de momento usted está soñando con demonios y está soñando con el apocalipsis y no pude dormir, pastora. ¿Qué es lo que está pasando en mi casa? Hay arañas, hay cucarachas, hay ratones, hay escorpiones. Y yo le digo, bueno, si hay escorpiones, hay cucarachas y ratones, la palabra me dice a mí en Marcos 16:15, que yo tengo que hacer algo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, pastora? Tienes que predicar el evangelio. Pero en mi casa hay escorpiones, hay cucarachas y ratones, hay serpientes. Veo de todo, pastor, y usted me está diciendo a mí que yo tengo que ir a predicar el evangelio. Porque cuando tú y yo predicamos el evangelio, dice la palabra del Señor, que entonces ninguna cosa mortífera nos hará daño. Pero primero hay que hacer aquello para tener la protección de Dios. Y la gente quiere hacerlo al revés. Déjame yo terminar con las cucarachas, los escorpiones, las serpientes y todo eso, para entonces cuando Dios ordene mi vida, entonces yo voy a hacer la voluntad de Dios y lo que Él quiere que yo haga. Si usted está esperando que usted no sabe que las cucarachas y las escorpiones y todo eso se multiplica. Cuando usted pisa uno, sale otro. Así es, Belice. En este camino es así. Usted pisa un escorpión por aquí y por aquí le salen 3. ¿Pero qué pasó? ¿Y cómo se multiplicó si lo acabo de pisar? Porque mientras usted avanza, mientras usted más avanza, más le cuesta lograr lo próximo. Mientras usted más avanza, pero hay gente que se quedó ahí, enterrando las cucarachas, los escorpiones. Esto es lo más grande, hermano. Esto es como una película de Hollywood.
Que usted le pise la cabeza al escorpión y que después usted vaya y lo entierre y le haga una ceremonia y comience a recordar lo que ese escorpión le hizo. Ay, de momento le gustaban los picones del escorpión. Si ya usted conquistó eso y pisó ese escorpión, deje de estar recogiendo los pedacitos y poniéndole crazy glue. Let it go. Suelte eso. Aleluya. ¿Me están entendiendo? No fue que un día Dios dijo, bueno, conquistaron a la Canaán, pues ahora los voy a meter en cautiverio. No, pasaron 400 y pico de años. Y entonces ellos entraron en cautiverio. Otra vez. Primero con Egipto, ahora otra vez. Cuando hay desobediencia, eso es lo que termina la gente. En cautiverio. Y en cautiverio ellos tuvieron que servir al Señor. En cautiverio fue que Sadrach, Mesach y Abednego, Misael, Azarías y Ananías tuvieron que serle fiel a Dios. Y Daniel fue en medio del cautiverio. Porque en medio de tu cautiverio, mi hermano, ¿qué tú crees que va a pasar? En medio de ese cautiverio donde tú te has ido y has caminado según la desobediencia que has vivido, vas a tener que servir a Dios. En medio de los grillos y de las ataduras. ¿Y qué cosa más grande cuando es Jehová que manda el cautiverio? Cuando no es el otro. Porque al otro lo podemos reprender y puede salir. Pero cuando la cosa viene de parte de Dios, como decía yo en una prédica una vez, cuando es Dios quien te manda el asuntito aquel, ¿qué tú vas a hacer? Tú puedes pelear con el diablo, pero ¿y con Dios? ¿Qué vas a hacer? Usted es profeta en su casa. Yo sé que aquí hay muchos profetas en la casa. Los profetas de la casa no pueden tener miedo, aunque estén en medio de cardos y espinos. Los profetas de la casa pueden estar rodeados y vivir rodeados de escorpiones. Pero los profetas de la casa tienen que ser los atalayas de su casa. Tienen que ser los centinelas de su casa. Tienen que ser los que guarden la ciudad de su casa. Y usted sabe si usted es el profeta de su casa espiritualmente hablando. Quizá usted es el único en su casa. Y usted no puede callar. Usted tiene que hablar. A los profetas no somos muy gustados. No nos quieren mucho. Los profetas solamente hablamos cuando hay que hablar. No hablamos de más. Los profetas estamos escondidos, callados. Porque cuando el profeta habla, la gente escucha. Que cuando usted en su casa, como cabeza de su familia, hable, todo el mundo escuche. Que quiera saber qué es lo que Dios tiene que decirnos por medio de ti. Y cuando eso comienza a pasar en nuestras vidas, cuando Dios comienza a hablar a través de sus profetas, aunque estén rodeados de espinos, de cardos, de escorpiones, y aunque no sean muy gustados por la generación que los escucha, lo que Dios habla, que dije al principio, se cumple. Por eso es importante que el profeta de Dios, el siervo de Dios, el sacerdote de la casa, o la sacerdote de la casa, en algunos casos, entienda que lo que dice por su boca tiene mucho peso. Usted no se puede dar el lujo de estar hablando disparates por esa boca. Si usted no está seguro, mejor cállese. No diga nada. ¿Por qué? Porque lo que usted dice ata a su familia o la desata. Lo que usted habla o avanza a su familia o la atrasa. Lo que usted proyecta, hermano, no le estoy hablando del cuento de hadas de otra gente. Porque hay gente que te dice unos cuentos de hadas que tú dices, ¿será verdad? Te estoy hablando de la vida nuestra como ministros del Evangelio de Dios. Una cosa es yo pararme aquí a hablarte a ti, otra cosa es en mi casa
que mi esposo diga algo y a veces él dice algo que yo no estoy muy de acuerdo, y yo digo, Señor, revélate, revélate, Padre, revélate, porque yo conozco las consecuencias de lo que puede pasar cuando un jefe de familia dice algo. Y si estamos caóticamente, no estoy hablando de Betel, pero si estamos caóticamente en una generación hoy en día, es por falta de profetas de Dios en sus casas. Y al profeta de Dios, cuando usted quiera decir algo en su casa, que a la esposa no le va a gustar, quizás no le va a gustar todo lo que usted diga, pero si viene de parte de Dios, dígalo, mi hermano, establezcalo en su hogar. Ahora, ¿qué pasa? Que también a veces no es que hay un desorden, sino que la esposa tiene más sabiduría espiritual, porque tiene más tiempo en el Señor, ¿verdad? Porque eso también pasa. O en el caso donde el esposo todavía no le sirve al Señor o no está muy activo con Dios, ahí no se está dejando guiar por el Señor. Entonces, el rol de la esposa es doble, porque entonces tenemos que ser mujeres sabias. Y hay momentos que el cabeza del hogar va a determinar ciertas cosas, pero espiritualmente no va a tener la capacidad para determinar eso. Y cuando eso pasa, entonces Dios te va a guiar a ti, mujer de Dios, para que Dios te dé la sabiduría necesaria de ejecutar los designios espirituales de Dios para tu casa sin ir por encima de tu esposo.